Un giro de la historia bastante particular es el que protagonizan actualmente los asirios. Casi el 99% de los asirios profesa la fe cristiana. Muchos viven en la diáspora y no cuentan con un estado propio. Se estima que la población asiria mundial oscila entre 2 y 4 millones, con comunidades tradicionales en Irak, Siria, Turquía, Irán y el Líbano, y una extensa diáspora en Europa, América del Norte y Oceanía. La mayoría pertenece a iglesias de tradición siríaca, como la Iglesia Asiria del Oriente, la Iglesia Católica Caldea, la Iglesia Ortodoxa Siria y otras comunidades cristianas orientales. Su condición religiosa actual dista mucho del imperio expansivo que dominó el cercano Oriente entre los siglos 9 y 7 a.C., aproximadamente. El imperio neo-asirio, con capitales como Nínive, Calu y Dur-Sharrukin, llegó a controlar desde Egipto hasta el Golfo Pérsico, y algunos lo llaman el Imperio del Mal, por su formidable maquinaria de guerra y los métodos brutales que aplicaba a quienes se resistían a sus condiciones de vasallaje. En el año 725 a.C., el rey Oseas de Israel dejó de pagar tributo a Asiria y buscó apoyo de Egipto. La conspiración llegó a oídos de Salmanasar V, quien invadió el reino de Israel y sitió Samaria durante 3 años. La ciudad cayó en 722 a 721 a.C., y durante esta campaña murió Salmanasar V y fue Sargón II, fundador de una nueva dinastía, quien concluyó la conquista y el desmantelamiento del reino de Israel. Las fuentes asirias registran la caída de Samaria y la deportación de miles de israelitas. Se realizaron deportaciones y se trajeron habitantes de tierras lejanas para diluir la identidad nacional y evitar futuras rebeliones. Sin embargo, las deportaciones no fueron totales ni hicieron desaparecer por completo a las 10 tribus de Israel. Los asirios se llevaron especialmente a los hombres más capacitados e influyentes, entre nobles, ricos, sacerdotes y altos oficiales militares. Unos 20 años después, hacia el 701 a.C., cuando Siria e Israel ya habían sido sometidos y habían dejado de amortiguar los avances asirios, el reino de Judá quedó expuesto. El rey Ezequías, según fuentes asirias y bíblicas, se sumó a una coalición anti-asiria con príncipes filisteos y buscó respaldo egipcio. Dejó de pagar tributo y fortificó sus ciudades. También ordenó excavar el túnel de Siloé para asegurar el abastecimiento de agua de Jerusalén, obra recordada en la inscripción de Siloé. Sennacherib invadió Judá, tomó numerosas ciudades fortificadas y conquistó Laquis, escena representada en los relieves de su palacio en Nínive. Jerusalén fue sitiada, pero no cayó. El relato bíblico afirma que se salvó por una intervención milagrosa. Los anales asirios, en cambio, dicen que Ezequías quedó encerrado en Jerusalén como un pájaro en una jaula y pagó tributo, sin registrar la toma de la ciudad. En esta ocasión, los emisarios asirios se mofaron de la confianza de Ezequías en Yahvé, aunque también dijeron que estaban en esa misión por órdenes del mismo Yahvé. Esto puede sonar extraño, pero muchas naciones de aquella época eran enoteístas. Reconocían la existencia de otros dioses, pero adoraban a uno principal. Desde la visión bíblica, las incursiones violentas de Asiria contra Israel y Judá correspondían al abandono de la ley de Dios y al aumento descontrolado de la idolatría. Por ello, Dios permitía que sus enemigos los oprimieran para que reconsideraran sus malas acciones y volvieran a los caminos antiguos. A pesar de todo ello, el pueblo de Israel y posteriormente el pueblo judío, deportado a Babilonia y regresado del exilio muchos años después con el afán de retornar a los caminos antiguos, fallaron nuevamente en su misión, según la interpretación cristiana, cuando rechazaron a Jesús como Mesías y lo entregaron al suplicio. El apóstol Pablo afirma que hay un remanente fiel. No obstante, desde esta perspectiva teológica, como nación los judíos siguen en abierto rechazo a Jesucristo, y eso implica condenación. Se trata de una convicción propia de la teología cristiana tradicional, no de un dato histórico neutral, obviamente. Pero es un hecho, a la luz de la Biblia, completamente claro. Este giro de la historia es notable. Una nación que en su esplendor imperial destruyó el reino de Israel y casi destruye el reino de Judá, es hoy un pueblo cristiano, milenario y uno de los principales bastiones del cristianismo oriental. La tradición bíblica recuerda la predicación del profeta Jonás en Nínive. Tal vez aquella semilla tardó siglos en completar su proceso y los asirios terminaron acogiendo las señales mesiánicas.
Hoy los asirios conservan lenguas arameas, siríacas y una identidad cristiana muy antigua, pese a persecuciones, masacres y dispersión, incluido el genocidio asirio durante la Primera Guerra Mundial y los conflictos recientes en Irak y Siria. Un texto que quizás nos permita recordar este giro histórico sea el Evangelio según Mateo en el capítulo 23, que dice lo siguiente: Jerusalén, Jerusalén, que bien matas a los profetas y apedreas a los que Dios te envía. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos, como la gallina reúne a sus pollitos bajo sus alas, y tú no has querido? Por eso van a quedar ustedes con su templo vacío. Y les digo que ya no me volverán a ver hasta que digan: bendito sea el que viene en nombre del Señor.